amigos de ABS Proyectos Empresariales? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta emisión y nos acompaña como siempre nuestro ya amigo, el maestro Luis Fernando Vesga Urbina. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, muchas gracias. Además, nuestro socio director, el contador Gonzalo Martínez. Bienvenido, Gracias, contador. Gracias por estar con nosotros, maestro, nuevamente. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, traemos un tema muy interesante. Ustedes saben que a lo largo de los videos que hemos grabado con el maestro Luis Fernando, tocamos temas muy humanos, temas que en las organizaciones están un poquito descuidados, que están olvidados, y que nosotros nos dimos a la tarea de poderles transmitir el mensaje para que puedan tener un clima organizacional fructífero y tranquilo, maestro. El día de hoy nuestro tema es resolución de conflictos. El maestro actualmente da esta materia en el Instituto Politécnico Nacional, en la unidad de aprendizaje Solución de Problemas. Maestro, sé que este tema usted lo encamina a los jóvenes. Como bien sabemos, los jóvenes son el futuro de nuestro país, y para mí es muy interesante que usted fomente estos temas desde la carrera para que ellos sepan cómo resolver no solamente un problema personal, ¿no? Porque muchas veces creemos que un conflicto es un problema, y si nos dan técnicas, estrategias, es más, si nos ponen un problema de ejemplo, un conflicto de ejemplo, y qué más que en la escuela, y hacemos una lluvia de ideas, podemos llevarnos muchas cosas que también en el ámbito profesional, cuando ya seamos, bueno, ya estén los chicos titulados, ya estén trabajando, puedan enfrentarse, maestro, porque por estos conflictos suceden demasiadas cosas en las organizaciones y también en tu vida personal. Quisiera comenzar esta charla, maestro, definiendo qué es un conflicto. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, un conflicto tiene muchas acepciones y la mayor parte de ellas son negativas, es decir, lo definen como lucha, como guerra, como desaveniencia, como desacuerdo, como algo que nos va a generar una tensión, y son pocas las acepciones positivas, como sería una oportunidad de aprendizaje, un acercamiento a la concordia. Entonces, acudamos también a algunos autores como Robbins, que a mí me gusta mucho ese Robbins, porque el autor define conflicto como un proceso. Y aquí recordamos al gran Luis Miguel en su canción de que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Y si lo traspolamos a lo de proceso con Robbins y el tema del conflicto, en la vida hay procesos que nunca pueden olvidarse. Tenemos otros autores, por ejemplo, muy interesantes, permítanme tomar a Hawker y Wilmore, que nos dice que el conflicto es una lucha de objetivos incompatibles. Es decir, alguien tiene un interés y este interés se contrapone con el de la otra parte y esto genera una tensión. Esta diferencia de opiniones, de intereses, va a generar eso, un problema, un conflicto. Sin embargo, si lo vemos en la raíz etimológica de problema projectum, podemos verlo entonces como un área de oportunidad para aprender los dos y para ser mejores. Aquí tenemos otro autor que se llama Jean-Paul Lederer. Él, mis queridos amigos, lo plantea al conflicto como una construcción social. Esto me parece sumamente interesante. ¿Cómo ve usted, contador? Entonces, desde el principio, en la misma definición del diccionario ya tenemos un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Exacto. Porque le da varios acepciones negativas. Y culturalmente nos está arrastrando a ponernos ya a la defensiva, a verlo como algo que no nos va a permitir ser mejores, cuando que es todo lo contrario. Vamos a verlo en un enfoque positivo para aprender de él y salir fortalecidos, porque además el conflicto, mis queridos amigos, es inherente al ser humano, es parte de la vida. Constantemente estamos nosotros abordando el conflicto y para eso tenemos una inteligencia con la cual vamos a procurar, si no llegar a la resolución total del conflicto, porque en muchas ocasiones no hay manera, sobre todo ahorita que veamos cuáles son los tipos de conflicto, sí por lo menos gestionarlo, reacomodarlo, replantearlo y ya es ganancia. Perfecto, maestro. Ok, entonces, ¿tenemos un conflicto y existen nada más dos personas o pueden ser más de dos en un conflicto? ¿O cómo lo vamos a ir trabajando? Me parece muy pertinente su pregunta, contador, porque esto tiene que ver con los 4 niveles de comunicación. Recuerden ustedes que en alguna ocasión, en otro video, platicábamos de que la comunicación es intrapersonal, es decir, aquel monólogo que cada persona tiene consigo misma y que antiguamente se decía, está loco porque habla solo. No, hoy por hoy se sabe que el que no habla consigo mismo tiene algún problema. Debemos de tener ese diálogo personal. Esa comunicación intrapersonal nos lleva
también a un tipo de conflicto intrahumano, el conflicto que tengo conmigo mismo, de que no me acepto, de que tengo una pobre autoestima, de que no me conozco. Ahí ya es el problema, es conmigo mismo. Ya la introspección propiamente. Así es. Cuando yo me echo un clavado en esa introspección, puedo reconocer mis áreas de oportunidad para irlas atendiendo. Segundo, el conflicto interpersonal que viene con también la comunicación interpersonal. Yo platico con Hilda, yo platico con usted y de esta manera nos procuramos entender. El conflicto también puede ser entre dos personas. Y si lo llevamos al tercer nivel de comunicación intergrupal, entonces también se traspola a que el conflicto también puede ser ya dentro del grupo. Y todavía más allá, si el conflicto pasa la frontera del grupo, sale, por ejemplo, en este caso de la empresa, y ya es con las otras empresas, con los clientes, y entonces ya es un conflicto intersocial. Y ya van a más personas en las áreas. Así es. Ok, correcto. Entonces vamos desde la parte particular y yo lo hago general, por así decirlo. Perfecto, maestro. ¿Cuál es la característica o las características fundamentales de un conflicto? ¿Qué lo caracteriza a un conflicto? Bueno, aquí me gustaría llegar un momentito a lo de las esferas. ¿Será pertinente? Claro que sí. ¿Sí? Porque miren, imaginemos estas dos manos, pero ahora imaginémoslas como esferas. De entrada, si las manos están abiertas, fíjense qué interesante, va a ser más fácil que se entrelacen. Claro. Si las manos están encrispadas, pues se está invitando a una confrontación, una lucha, un pleito, una guerra, que no es lo que estamos buscando para resolución de conflictos. Entonces, en estas dos esferas, ahora, echemos ahora nuestra imaginación y llenemos esta esferita de triangulitos. ¿Qué figura geométrica le llama a usted, contador, la atención? Un rombo. Imaginemos esta otra esferita llena de rombos. ¿A ti te agradan los triángulos? Sí. Imaginemos, mis queridos amigos, que en esta esfera también hay, pero en menor cantidad, triángulos. Y en esta, que estaba llena de rombos, también hay un poco de triángulos. Ahora, acudamos en la esfera al diseño de que los triángulos se vayan acá, al dedo pulgar. Y los pocos triángulos que también había en esta, se vayan a este dedo pulgar. Entonces hay un acercamiento y por medio de los triángulos ya hubo un acercamiento de las dos esferas. Entonces ya el conflicto empieza a gestionarse para procurar resolverse, porque hay un acercamiento. Previo debe haber una disponibilidad de las dos esferas, de los dos grupos, de las dos partes en conflicto para acercarse. Y ese acercamiento debe tener una característica muy importante. Empieza con ama y acaba con bilidad. Amabilidad. Te quedaste pensando. Me quedé pensando. Entonces, es decir, en una esfera están mis ideas, mis pensamientos, mis creencias, lo que yo traigo conmigo. Así y es. en la otra esfera están las ideas del maestro. Así es. Y entonces las partes o las ideas, los gustos que compartimos en común son aquellos que hacen que usted y yo nos acerquemos. Sí. Que podamos tener ese entendimiento y entonces, lejos de confrontarnos, porque ni usted va a cambiar sus ideas, ni yo voy a cambiar las mías, vamos a buscar la parte que es mediadora, ¿no? La parte que, bueno, comparto esto con usted, comparto esto contigo, Hilda, y entonces llegamos a un punto medio. No siempre se puede, porque de acuerdo con los tipos de conflicto que usted me estaba platicando antes de estar al programa, atendíamos nosotros a la clasificación de los autores que nos dice, bueno, es que los conflictos pueden ser de intereses, pueden ser de información, pueden ser de relación, pueden ser de estructura o pueden ser de valores. En estos dos últimos casos, de estructura y de valores, va a ser muy difícil la resolución del conflicto. Habrá que entrar a la mediación. Si son del otro orden, como de intereses, de información o de relaciones, a través de la colaboración, del diálogo, de herramientas que nos proponen los autores, como son escucha activa y algunas más que vamos a ver un poquito más adelante, podemos llegar a gestionarlo, a regularlo e incluso a resolverlo favorablemente. Entonces entiendo que si un conflicto, vamos a aterrizarlo más al ámbito empresarial y profesional. Sí. Si un conflicto toca un entorno, toca esa parte de valores en una empresa. Así es. ¿No? Porque todo el mundo estamos educados y traemos
distintos tipos de valores, Ajá. que comúnmente tendrían que ser los mismos Sí. y tendríamos que ponerlos en práctica. Pero si algún conflicto toca mi estructura empresarial, toca mis valores empresariales, entonces, maestro, ¿qué hacer ahí? Bueno, tenemos que tener la conciencia de que los principios éticos no son negociables. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los valores, bueno, no los valores financieros, sino de los valores humanos, en donde se involucran el respeto, la lealtad, la honestidad, la propia alegría, que es un valor muy bonito, nosotros estamos acudiendo al terreno de la axiología, que es una parte de la filosofía. Y esta parte es algo muy delicado porque viene muy enraizado. Okay. Es como, por ejemplo, el ejemplo que solemos nosotros poner de una persona, un pequeñito que se ha criado en un ámbito en donde los valores son robar, en donde los valores son asesinar. Imagínense, para ese niño que diario ve que en su familia el papá sale a robar y que incluso hasta lo mezcla con aspectos religiosos de presinarse o tener un santo al que le pide que se encuentre uno más chambón que él para poderlo robar sin que lo atrape la ley, pues ¿cómo le vamos a inculcar al niño que robar es negativo, que es algo que no es aprobado socialmente? Si para él pues es algo con lo que todo el mundo todo el tiempo ha crecido. Okay. Ahí se va a requerir un proceso más largo en donde entre un especialista, ya sea de carácter psicológico, ya sea de carácter pedagógico, ya sea de carácter legal, para que paso y paulatinamente y cumpliendo ciertos objetivos se vaya alcanzando la meta de una transformación. Porque estamos hablando de que en el conflicto debemos de tener la disponibilidad todos los que estamos involucrados en el mismo de transformarnos, de escalar en el nivel ascendente del desarrollo humano y ser mejores personas a partir de que empezamos en el conflicto, después de que superamos su periodo latente, porque ahorita podríamos hablar de lo que es la latencia, y donde se está realmente dentro del ojo del huracán. Mencionar latencia. ¿Cómo va aquí? Entiendo que es latente, algo que está latente dentro del conflicto. ¿Cómo ejemplifica esa latencia, maestro? ¿Cómo es que sea latente? Tiempo de espera antes de llegar a afrontar directamente el conflicto. Pensemos en el COVID. Recuerden que ahorita los especialistas todos nos han dicho que podemos estar conviviendo con alguien que tiene COVID y está su conflicto de salud en la etapa de latencia, es decir, no manifiesta signos, no se muestra, no hay escurrimiento nasal, no está tosiendo, no, pero ahí está latente el virus. ¿En dónde? En la garganta. Entonces hay que evitar que llegue a las vías respiratorias altas, a que baje a los pulmones, porque ya el conflicto va incluso a provocar la muerte. Y para eso nos están diciendo que hay que estar tomando agüita, que hay que ponerse con un spray propóleo, por ejemplo, que es un producto de las abejas maravilloso que va a matarlo luego a ese virus y le va a impedir avanzar, y que de la etapa latente ya no genere un conflicto de enfermedad. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo que a todos los aficionados al fútbol les gusta, ¿no? Se sucede en un encuentro de fútbol una falta y en el área penal y el árbitro pita. Está latente ahí un gol. El conflicto puede detonar en un gol. Si ejecuta atinadamente, con eficacia, el tiro penal, el delantero le va a anotar un gol y le va a generar un conflicto, una pérdida al otro equipo. Claro que aquí es muy interesante porque lo que puede representar una pérdida, un conflicto, una pérdida para una parte, puede representar una ganancia para la otra. Entonces, permítanme que planteemos 4 escenarios que es muy importante que los observemos. Si una parte, por ejemplo, en este ejemplo, gana cuando mete el gol y el otro pierde, no es una manera favorable de resolver el conflicto, porque aquí lo que estamos esperando, como lo apunta atinadamente Stephen Covey, es un ganar-ganar. Entonces, las oportunidades que tenemos para afrontar el conflicto es: yo gano, tú pierdes, yo te meto el gol, tú lo recibes. No es favorable porque el otro va a querer entonces ahora la revancha. Claro. Ahora va a querer afinar toda su puntería para irle a meter el gol al otro, ¿no? Y en un encuentro de fútbol, pues es válido, de eso se trata. Pero ya en el ámbito empresarial, el que yo gane y tú pierdas, no es recomendable. Tampoco es recomendable que yo pierda y tú ganes. Tampoco es recomendable que perdamos las dos partes, que es en el caso en el que se opta por querer resolver el conflicto
huyendo, sí, abandonando, ya te dejo de hablar, ya me voy, te ignoro. Eso no, el conflicto se afronta. Habrá momentos en los que digamos que no lo abandonamos, sino que nos retiramos, porque no es el momento de gestionarlo, de negociarlo. Hay que buscar un momento propicio para esa negociación, para esa búsqueda de resolución, que siempre la mejor va a ser a través de la mediación o de la colaboración, del arbitraje incluso, porque ya dijimos que evitarlo, no, y confrontarlo y procurar que yo imponga y que el otro se adapte, se acomode a mi posición, tampoco, porque a lo mejor lo va a hacer la otra parte y sin embargo esto va a repercutir en que no se va a involucrar ni en la misión ni en la visión empresarial. Vamos, coloquialmente hablando, no se va a poner la camiseta. Perfecto. Entonces, usted me menciona que lo que para usted es lo más apropiado a través de la mediación es que tengas esa parte de querer resolver el conflicto. Pero si hablamos de la parte, bueno, la palabra resolver, la palabra vamos a combatir un conflicto, es que le estamos dando un enfoque negativo, ¿no? Al momento en que tú dices, voy a combatir una guerra o una lucha, voy a luchar contra él o voy a ver qué hago. Aquí, maestro, lo importante que debemos considerar es el enfoque que tú le des al conflicto. Yo resaltaría la parte de contador, nosotros que nos encontramos con empresarios, con los dueños, con los administradores, con los propios contadores. Y cada persona es un mundo, cada persona piensa distinto. ¿Qué queremos aquí resaltar? Que el enfoque que tú le des al conflicto en el que te estés presentando es lo que te va a dar la herramienta para poderlo, decirlo así, para poder gestionar. Mi palabra clave sería gestionar el conflicto. No sé, en tu opinión, Gonzalo, que yo le llamo gestionar, no le llamo combatir, porque al momento de combatir es una lucha. Ok, entonces primordialmente tenemos que identificar cuál es el conflicto, cuál es la raíz del conflicto. Exacto, muy bien. ¿Sí? Una vez que se identifica el conflicto, vemos con la otra parte de qué forma lo podemos solucionar. Es proponer una solución, ¿no? Excelente. Y si nos regresamos tantito, distinguir en lo que realmente es un conflicto y en lo que puede quedarse en un pseudo conflicto. Porque hay personas o empresas, situaciones que de verdad, como decía la abuela, con perdón, de un pedo arman un caballero. Cálmate, esto no es un conflicto, es un pseudo conflicto. Tú lo estás percibiendo, lo estás dimensionando fuera de una realidad, de un contexto. Claro. Entonces, cálmate, mira, te voy a demostrar que esto no es un conflicto, ¿no? Esto es una diferencia de opiniones, pero una diferencia de opiniones, pues tan fácil como con argumentos sólidos y a través de la herramienta fundamental del diálogo y del debate inteligente, se resuelve. Ok, entonces, la mayoría de las ocasiones existen pseudo conflictos. La mayoría. Que nosotros escalamos a un problema mayor. Sí, porque anulamos a toda la persona por una diferencia de opinión. Ok. Y no nos damos cuenta que es una idea, una actitud, no es toda la persona. Ok. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la parte de la resolución de conflictos de atender la dignidad y no afectar la imagen de la otra persona en la mesa de negociación. Claro, es importante. Es muy importante tener una escucha activa, respetuosa, tener empatía. Recuerde que coloquialmente es ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y procurar siempre el ganar, ganar. No es yo gano y tú pierdes, porque eso no va a generar ninguna confianza ni va a abonar aspectos positivos a la búsqueda de una resolución sana de conflictos. Correcto, entonces, ¿de qué forma nosotros, como profesionistas o en el ámbito empresarial, podemos ir segregando esos pseudo problemas e ir identificando el verdadero problema, la raíz? Muy bien. Primero, no compitiendo, porque el competir no es el camino adecuado. Okay. Es decir, el uso del poder, la alta orientación a los intereses y no a la relación, no se recomienda. Colaborar, eso sí se recomienda. Vamos nosotros a identificar en qué estamos de acuerdo para enfocar nuestra atención en eso. Decíamos aquí, estábamos de acuerdo y nos vamos acercando lo más posible sin anular ni reprimir los intereses del otro, sin descalificar las ideas que son contrarias a las mías. Okay. ¿Sí? Aquí existe la teoría de las posibilidades, que sería importante revisarlas, del doctor Rubén Sánchez Carranza, un importante mexicano que hoy ha hablado ya en importantes foros como España, y en donde en esa teoría de las posibilidades nos manifiesta que siempre
va a haber la posibilidad de respuesta, de salida. Lo que tenemos que hacer nada más es activar, como lo decía Daniel Goleman, nuestra inteligencia emocional, acudir a Howard Gardner y ver que no es solamente una inteligencia, sino la teoría de las inteligencias múltiples. Y si tenemos ahí la inteligencia lingüística, pues también acudir al doctor, el de los 4 acuerdos, se me escapó ahorita el nombre, el doctor Soto, me parece, no, vamos a revisar ese autor. Revisamos el autor. Los 4 acuerdos, que es fantástico, porque desde el primero que seas impecable en tus pensamientos y en tus palabras, ya nos está llevando a un escenario poco común en la sociedad mexicana, donde nos estamos acostumbrando malamente a las palabras altisonantes y ya las las involucramos en una cultura empresarial que no es recomendable. No debe de ser. No debe de ser, porque ni es el contexto ni el lugar, y genera eso una realidad grosera. Entonces, estamos viendo nuevamente que la fortaleza que debemos de tener son esas habilidades blandas. Sí. Primero, sí, ponerme en los zapatos del otro, comprender o discernir, más bien dicho, cuál es un problema que no es real como tal. Sí. Y también ver las formas de negociar. Negociar. ¿Cómo voy a abordar yo esa negociación en la que la contraparte gane y a su vez yo también gane? Exactamente. Sí, porque nosotros debemos regresarnos un poquito y ver otra vez el conflicto como una interferencia. Si hablábamos de que tiene una íntima relación, gracias contador, qué amable, una íntima relación con los 4 niveles de la comunicación, pues debemos nosotros también retomar que en la comunicación estamos tratando o procuramos mandar un mensaje con claridad desde un emisor hasta un receptor, y que hay canales y hay medios de comunicación, ¿sí? Entonces, nosotros entendamos que en esa interferencia, cuando se presente el conflicto, la comunicación nos está dando, hay ruido, hay obstáculos, y entonces nosotros vemos que la negociación, la mediación, el arbitraje y el propio acuerdo al que estamos nosotros llamados a lograr alcanzar, no se da por la propia interferencia. Y entonces esto me lleva al escenario de la misma vida. Fíjense ustedes, podemos hablar de 4 grandes conflictos. El conflicto en la vida del ser humano consigo mismo, el conflicto con una fe, vamos a decirlo así, con un Dios, el conflicto con la sociedad, y el conflicto dentro de esa sociedad, evidentemente la célula fundamental que es la familia, y el conflicto en el trabajo. Ahora, quedémonos nada más con 2, el conflicto del trabajo y el conflicto de la vida personal, la familia, ¿no? Todos estos conflictos que yo tengo con mi pareja, con mis hijos, con las carencias que no he podido yo, las necesidades, la renta, la luz, van a generar una afectación al trabajo. Por supuesto. Claro, cuando no te desprendes de ello, ¿no? No te desprendes o no lo cierras y entonces lo llevas a... Y de manera bidireccional también, porque los conflictos de mi trabajo y el regaño de mi jefe y que ya me cambian, lo llevo a la casa. Y entonces viene a afectar acá. Entonces fíjense cómo está entrelazado, y tenemos que tener nosotros una capacidad como de helicóptero para elevarnos y ver desde lejos y observarnos, para cobrar distancia, dimensionar. Y si la mano, por ejemplo, que representa conflictos en mi trabajo, conflictos en mi casa, conflictos conmigo mismo, conflictos con mi fe, conflictos con la sociedad, con el vecino, los tengo acá y me están de veras cegando, pues evidentemente no voy a poder resolverlos. Entonces, ¿qué hago? Cobro distancia y aparto yo, los divido y voy atendiéndolos uno por uno, porque de montón pues va a ser más difícil. Fíjese que eso me trae a la memoria el siguiente caso. Qué bueno. Imaginemos que usted es mi jefe, yo soy subordinado, tenemos ahorita un conflicto. Si nos vamos a ir a comer a las 3 o a las 4, ¿a dónde? Algo muy sencillo, pero para nosotros es un conflicto y tenemos que abordarlo de una forma inteligente, vamos a decir. Pero ¿qué sucede si en vez de atender este conflicto de si nos vamos a comer a cierta hora o a cierto lugar, nosotros sacamos o ponemos en la mesa algo que ya habíamos dado por sentado, que en apariencia había quedado resuelto, pero que no ha quedado resuelto? ¿Cómo podremos abordar esa parte? Con atención. Y dicen ustedes, ¿cómo que con atención? Sí, porque somos desatentos y decimos, no, eso ya lo habíamos resuelto, ¿por qué sacas eso ahora? Exacto. Ya no lo atendemos. Entonces, ¿qué significa atenderlo? Escuchar. No solamente que la persona, nuestro interlocutor, sepa que lo estamos escuchando, sino hacérselo saber con una escucha activa, que significa
verlo a los ojos, repetir incluso lo que él me dice. Oye, pero es que la otra vez me dijiste esto y la otra vez ya no me entregaste aquel dinero que me debías. Y entonces con esa atención a mí me permite y tengo esa gran respuesta de acudir a la raíz del problema. El problema no es que vamos a decidir a dónde vamos a ir a comer o qué vamos a comer. El problema es que aquello del pasado no se había solucionado y está detonando ahorita otro problema que a su vez va a detonar otro y otro y otro más, así como una gran pirámide, porque no hemos acudido a la raíz del problema. Entonces, atendiendo, escucha activa y reconociendo que entonces hay que regresar al pasado para resolver aquello que no había sido resuelto. Ok, entonces, hoy en el presente debemos resolver todos los problemas. Así sin es. dejar vivo uno. Así es. Es resolverlo hoy para que el día de mañana no vuelva ese problema a resurgir. Así es. Y nos quite tiempo y se genere algo mayor. Así es. Ok. Pongamos el ejemplo del maestro de matemáticas de quinto grado. Le llega el chico y resulta que pues, no aprendió ni las matemáticas de segundo, de tercero. No le va a poder enseñar lo de Exacto. quinto, sino se regresa con el dolor de su corazón y con la pérdida de tiempo que esto involucra para sentar las bases del segundo y el tercero y entonces ahora sí que puede aprender lo del quinto. Ok, entonces, para aterrizarlo en la parte empresarial, todo lo que usted nos está hablando, muchas gracias, es muy interesante. Yo me voy hacia la parte, ok, tengo un conflicto y también aquí vienen los puestos, las jerarquías, Sí. ¿verdad? ¿Cómo debe entonces, porque si yo me pongo a hablar con el director general, antes de llegar con el director general, pues yo paso con recursos humanos. Y recursos humanos, en la mayoría de las veces, me puede ayudar a resolver un conflicto y en otras lo escala con tu jefe superior, ¿no? Sientan a ambas partes, o las involucradas, y el jefe se sienta y me siento en la postura de jefe, ¿no? Porque yo tengo la razón porque yo soy el jefe. Yo comprendo que así no se resuelve un conflicto. Entonces, en mi punto de vista, cuando se dé esta resolución de conflictos en las empresas, primero que se difunda, ¿no? Que se difunda el conflicto y que llegue a las personas adecuadas, porque entre amigos, entre cuates, entre que él me dijo, yo le dije y yo lo resolví, y genera más, ahora sí que más problemas. El enfoque que yo entiendo es el positivo. Para dar un enfoque positivo, la persona que va a atender ese conflicto debe de tener esa mentalidad para escuchar, para poder dar una solución. Sin embargo, hay actitudes que luego así como me tomo mi postura de jefe, o yo soy el director, o yo soy el encargado y yo tengo la razón. Mi querida Hilda, amigos, contador, el puesto no negocia. Es decir, como director de ABS Proyectos, él no se va a sentar a negociar. El que se va a sentar a negociar es Gonzalo. ¿Ah, sí? No. La persona es la que Ahí ya negocia. tenemos un conflicto. Ya tenemos un a ver. Ok, entonces eso es muy importante porque lo están señalando los autores de que si no me bajo yo de mi pedestal, pues entonces la distancia, es decir, si no salgo del escritorio, rompo esa barrera así física tan elemental y me paso a una salita y hasta ahí pedimos un cafecito, ¿no? ¿Por qué no, verdad? Claro, hacer esa Hay que parte. crear la atmósfera, hay que buscar el momento y hay que entrarle con amabilidad, cordialidad, poniendo el corazón de por medio, no con hipocresía, no de dientes para afuera, sino con esa disponibilidad de que realmente a mí me está interesando que lleguemos a un acuerdo. Ok, perfecto. Recapitulando todo entonces, entiendo que hay un conflicto, el punto principal es saber que es un conflicto, no un pseudo conflicto, ¿verdad? No ponerme a conflictuarme con los demás porque ya me ganó el lugar donde siempre me siento, ¿no? Digo, es un ejemplo que yo puedo poner. Sí, sí, Eso sí. no es esto va a generar, para mí es un conflicto que se sienten en mi silla. No, hay más sillas, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo que lo que es un pseudo conflicto y un conflicto. Encuentro el conflicto y el paso siguiente es el enfoque que le voy a dar a ese conflicto. Antes de eso, procurar ir a la raíz, porque como decía el contador, ¿qué tal si este conflicto realmente no es el conflicto, sino es algo que no se resolvió en el pasado y que no se había Porque atendido? tenía una diferencia con él y como no la resolví, me molestó que se sentara ni siquiera es la silla, es la persona, ¿verdad? Entonces, ok, me voy a la raíz. A la Entiendo raíz si del es un problema. conflicto, si ya lo traigo arraigado, si no lo resolví con él. En el caso de que no sea así y realmente yo lo quiera considerar un conflicto, pues entonces veo el enfoque. Si tú le cambias el enfoque a las cosas,
entonces finalmente vas a tener una respuesta inmediata, si lo ves como oportunidad. En ese enfoque, en esa óptica, en ese punto de vista, que no se nos olvide el Dalai Lama cuando nos recomienda el arte de vivir en el nuevo milenio. Esta obra magnífica que, independientemente de su liderazgo en el Tíbet, me refiero a su liderazgo religioso, él nos da pautas de comportamiento social e incluso empresarial al poner hasta arriba el valor de la cooperación, la colaboración. Entonces, en ese enfoque, siempre que esté en mi mente, quiero colaborar, quiero cooperar. ¿Qué pongo? Antes de pedir, ¿qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? Entonces, ok, cambio el enfoque para evitar que esto se haga mucho más grande, porque de verdad estoy aterrizándolo en el punto empresarial. Se presta al famoso chisme, se presta en lugar de ir con la persona indicada, voy con mi mejor amiga y ¿qué crees? Fíjate que me enteré que esto o está pasando, y entonces la amiga lo distorsiona y en verdad caes en ciertas circunstancias que le cuestan a la empresa, no solamente en imagen, en dinero, le cuestan en proyectos, clientes que ven en tiempo, porque de verdad es bastante triste llegar a una organización en la que a lo mejor ya hay un rumor y tú entras por primera vez y te das cuenta que existen conflictos no atendidos, rumores, pues entonces también le resta mucha imagen. Y en esto los empresarios, los dueños, los administradores no se dan cuenta y no saben separar lo que verdaderamente es un conflicto a un pseudo conflicto. Desde ahí estamos, creo que, perdidos. Entonces los invitamos, por favor, a que en su organización, con el departamento de RH, con cualquier persona que esté al mando, sepan detectarlo, lo escalen con la persona correcta invite no solamente a los involucrados, sino a los jefes, a las personas que tienen una mayor jerarquía, a que se involucren y a que se quiten, como usted dice, el puesto, se quiten eso y se sienten a platicar. Porque si también son muchas personas valiosas las que están involucradas, pierdes igual capital de trabajo que te hace muy fuerte. O mantienes a personas que porque consideras que su trabajo es bueno, pero también están generando conflictos en la empresa. Así es. Y si no lo hablas, no lo atiendes, entonces después dices, bueno, ¿por qué está mermando, no? ¿Por qué estoy mermando en clientes? ¿Por qué estoy mermando en ganancias? Entonces, realmente es un tema bastante importante, maestro, y me gustaría que a manera de conclusión, usted nos pudiera compartir esas conductas. ¿Qué debemos hacer y cómo debemos apoyar al empresario? También nosotros guiarlo, porque también nos consultan, nos cuentan ciertas situaciones. ¿Cómo podemos guiar al empresario? Yo les recomiendo buscar la causa del conflicto y no a quién culpar. Que luego buscamos culpables. Procurar no entrar inmediatamente en la posición de juez, de que voy a juzgar. Tampoco adquirir posiciones chauvinistas de que él es el malo del cuento y él es el bueno, porque es una situación equivocada. Indicar qué se pudo hacer para evitar tales errores una vez que los reconocimos y ser partícipes de una responsabilidad para que se resuelvan o que se gestionen y se reacomoden. Hay una frecuencia en la música, la 528 Hz, que se recomienda mucho para que cuando nos sentamos en la mesa de negociación se ponga como musiquita, porque nos permite que el cerebro tenga una mayor plasticidad y una adaptabilidad y reconocimiento a posturas distintas y no que me genere la frustración que después va a detonar coraje y que yo me enoje y que no pueda tomar decisiones centrales, ¿no? Entonces, para sensibilizar. Música sanadora, frecuencia 528 Hz. Estas pautas de conducta que yo les recomiendo las enumeré y son 5 muy sencillitas. La primera, la solución siempre la tenemos. Entonces, abramos bien los ojos, no solamente que están en nuestra cara, en nuestro rostro, sino los de nuestro corazón, de nuestra mente, y vamos a encontrar una solución. Siempre encontraremos la solución. El conflicto se agradece. La palabra gracias, cuando venga el conflicto, debe estar presente. ¿Por qué? Porque va a poner en juego mis habilidades de director, porque va a poner en juego mi inteligencia no solo emocional,
sino la lógica matemática tan clara en el señor Spock ahí en Viaje a las Estrellas, todo lo resolvía con lógica matemática, ¿se acuerdan de Viaje a las Estrellas? ¿No? Y es que desde los cuentos infantiles y todas esas series está involucrado el conflicto. Vean ustedes Caperucita Roja, que se la quiere comer el lobo, ¿verdad? Sí, se la comió. Se convierte en la señora feroz. La señora feroz. Ok. La otra Es el segundo punto. Bien. La otra pauta de conducta es que el conflicto se le afronta al toro por los cuernos, no Claro, se le va. no se vale. No se le va. Se puede uno retirar en un momento dado si no están las condiciones dadas. E incluso si en la mesa de negociación yo llevo todas las de perder, pues no me voy a sentar, ¿verdad? Es importante evaluar ese tiempo para que tú veas ese conflicto cómo está. Así Porque es. a lo mejor hay circunstancias que están todos en tu contra. Ahí sí no se puede. Y entonces Pausa. te retiras, Te retiras. no te vas, distancia, no. tomas distancia, te retiras, Y lo- ves que las condiciones estén Exacto. propicias para que tú llegues. O las y en ese que momento- dieron, exactamente. Sí, Los porque bien dicen escenarios. que una persona cuando se siente acorralada Ajá. hace cosas que ni al caso. No. O sea, actúa por impulso Así y me pongo a decir y hacer y después cuando pasa, bueno, si yo hubiera, No, ya sé. pierdes el foco. Sí. me hubiera puesto a pensar, hubiera hecho esto, sí, ¿verdad? El conflicto siempre va a requerir de la inteligencia de las partes o de los involucrados. Si no ponemos en juego nuestra inteligencia, no se va a resolver el conflicto. Correcto. Ahora, no quererte apoderar de la razón, más bien tener actitudes y decisiones razonables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que, perdónenme, pero históricamente está comprobado que en nombre de la razón se han detonado la mayoría de las guerras del mundo. Entonces, a veces no. Por eso entra esta parte de la gestión, de la resolución pacífica de los conflictos del tercer lado, del que nos habla William Ury en Alcanzar la Paz. Esto es muy interesante. En un conflicto no solamente hay dos partes, hay un tercer lado, que puede ser el mediador. Y el mediador incluso puede tener un comediador. Es decir, que yo como mediador no soy experto en psicología, pero me jalo a un psicólogo para que me apoye en esa parte. O no soy experto en todas las leyes y normas, pero me traigo un abogado. Y ya juntos, yo como mediador y mi experto, les ayudamos a las partes en conflicto a encontrar un acuerdo, A resolver. a buscar un equilibrio. Ok. Ahora, fíjense qué interesante está aquí cuando nos dice el autor, el conflicto invita a observar la confidencialidad. Lo que se va a platicar aquí, lo que se va a negociar, lo que se va a pelear, aquí se queda. Y si es necesario, firmamos un contrato de confidencialidad. Es bien importante, maestro, Bien porque importante. te encierran en la sala de juntas y media oficina está casi afuera de la sala de juntas Así es. para ver qué escuchando. pasó. Así es. No, porque usted puede salir, yo puedo salir, yo puedo decir, no, claro, yo tuve la razón. Ajá. Cuando quizá adentro me estaban golpeando. Gonzalo puede decir, no, yo salí, pero mal, no, me tumbaron cuando fue el que ganó, ¿no? Y finalmente se hace un teléfono descompuesto y si tú mantienes esa confidencialidad, esa secrecía, desde ahí le das formalidad y desde ahí le das un valor, algo que se va a cumplir, que se va a hacer. Entonces las partes involucradas dicen, bueno, me dio seriedad, ¿no? No andan divulgándolo. Así Aquí es. salimos y, ¿qué pasó? Nada, resolvimos el conflicto. Exactamente. Entonces, ¿Qué les parecen las partes? Bien, entonces, esta resolución de conflictos, lo voy a resumir así muy... ¿Cómo no? No es lo mismo jugar damas chinas que jugar ajedrez. Y Exactamente. aquí es donde entra nuestra inteligencia, Exacto. nuestra capacidad de resolución, Exactamente. que eso es lo importante. Sí. Y razonar recabar la mayor parte de la información, por eso está la parte de la indagación, es decir, en todo el proceso del conflicto viene una facilitación, es decir, yo no voy a hacer más compleja la situación, no le voy a echar más guindas al pavo, como decía la abuela, Okay. me voy a poner del lado de la solución y no voy a ser parte del problema. Esa es una actitud que debe tener una visión y una óptica positiva, saber que, como lo decía hace ratito, todos los conflictos tienen remedio, si queremos remediarlos, ¿no? Claro. Y no apoderarme de la razón, sino más bien tomar decisiones razonables. Perfecto, maestro. Pues miren, a manera de despedida y de conclusión, queremos decirles que utilicen la inteligencia como herramienta para resolver un conflicto. Acérquense, pregunten, digan, porque en verdad todo lo que a posteriori viene por no resolver bien un conflicto le pega a todas las áreas de la empresa y desafortunadamente y tristemente no lo ven, maestro. Y que recuerden que las dos herramientas fundamentales para abordar el conflicto son el debate inteligente y el diálogo. Perfecto, pues yo les agradezco, maestro, como siempre, usted dándonos temas muy importantes,
temas que quizá a la vista de los demás no sean tan relevantes. Contador, muchas gracias por prestarnos el foro y no se pierdan, también vamos a tener más temas importantes. Escríbanos si ustedes quieren que hablemos de algún tema que tengan duda, algo que el maestro pueda compartirles en su parte histriónica, en la parte teatral. ¿Podemos acudir a su empresa si quieren? Claro, les había comentado en la cápsula anterior y se los vuelvo a decir, el maestro puede acudir a su empresa. Digo, aquí hablamos de temas empresariales, pero también los podemos llevar a través de dinámicas, a través de un sketch, a través también de una pequeña obra de teatro, sociodramas. Ustedes inviten al maestro, invítenlo con nosotros, tienen nuestras redes sociales, tienen nuestro número telefónico, pueden también entrar a la página de internet www.absproyectos.com. Ahí nos pueden dejar en el blog alguna sugerencia. Aquí en este video igual pueden escribir, ¿sabes qué? Me interesaría que el maestro acuda a mi empresa, claro, hacer una dinámica de integración, hacer compartir con el departamento de RH ciertas dificultades, conflictos y apoyar a la resolución de conflictos. Entonces, por favor, no dejen de seguirnos, no dejen de ver nuestros videos y yo les agradezco que nos hayan acompañado. Y agradecer a Archi Publicidad, que estaremos próximamente en Nogales, allá, hablando de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Excelente. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias.